Muy bien, pues vamos a empezar la quinta sesión del taller de ejercicios de cinemática y dinámica. Recordemos que estamos en el tema de cinemática del cuerpo rígido. Por lo tanto, vamos a resolver 6 problemas de este tema. El primer problema que vamos a resolver es el que se presenta a continuación. Y bueno, cabe mencionar que estos problemas los vamos a resolver por métodos geométricos que nos permiten resolverlos de una manera mucho más sencilla. Este es el ejercicio 15 de la serie de la división de ciencias básicas. Vamos a leerlo. Dice así: una barra AB de 1 metro de largo resbala por dos superficies como se muestra en la figura. Si la velocidad del punto A es de 0.5 metros por segundo en dirección horizontal, calcular la velocidad angular de la barra en el instante mostrado, usar el centro instantáneo de rotación. Bueno, pues vamos a hacer un esquema de lo que está ocurriendo aquí. ¿Sí? Aquí tenemos lo que vendría siendo la barra de 1 metro y de este lado tenemos las superficies por las que está deslizando. Como el problema nos pide resolverlo por el centro instantáneo de rotación, pues vamos a ver qué ángulos tenemos involucrados aquí. El primero, pues es este que aparece acá, que es el suplemento de 60 grados. En este caso, 120 grados. Como aquí tengo 120 grados, le sumo 30 grados, obtengo 150 grados. De tal modo que para alcanzar los 180 grados, que los ángulos internos de un triángulo plano deben sumar, pues este debe ser de 30 grados. ¿Sí? Ya tenemos ahí el ángulo que nos faltaba y en realidad pues todos los ángulos que podemos formar con la información que tenemos. Ahora recordemos que los puntos A y B se mueven respectivamente sobre el plano horizontal y sobre este plano inclinado, de tal modo que las velocidades asociadas pues son paralelas a dichos planos. Esta es la velocidad de A, cuyo valor conocemos, y esta es la velocidad de B, que por el momento desconocemos. Ahora, esto nos da pauta a construir las líneas perpendiculares a ambas velocidades para encontrar el centro instantáneo de rotación. Vamos a construir dichas líneas perpendiculares. ¿Sí? Aquí vemos que esta línea forma un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Esta línea de acá forma un ángulo de 90 grados respecto a esta línea. ¿Sí? Y de esa información, pues podemos ver que como aquí hay 90 grados, aquí deberá haber un ángulo de 60 grados, es decir, el complemento de 30 grados. Aquí nuevamente hay 90 grados, el complemento de 30 es 60 grados. De tal modo que ocurre algo interesante. Aquí tenemos un triángulo, que es un triángulo equilátero. Por lo tanto, si la barra mide 1 metro, este lado mide 1 metro y este lado también va a medir 1 metro. Recordemos que este vértice coincide con el centro instantáneo de rotación, ¿sí? Que es precisamente donde estas perpendiculares a las velocidades de ambos puntos se cortan. Muy bien, pues ahora vamos a aplicar las ecuaciones que ya conocemos. La primera, pues es que la velocidad del punto A
deberá ser igual al radio por la velocidad angular de la barra. De aquí, pues fácilmente podemos despejar la velocidad angular de la barra, que va a ser igual a la velocidad del punto A entre su radio. En este caso, 0.5 metros por segundo, que es esta velocidad, entre el radio. Recordemos que este radio, pues, está medido respecto al centro instantáneo de rotación, que es de 1 metro. Al hacer la operación, bueno, pues concluimos que la velocidad angular de la barra es de 0.5 radianes por segundo. Y con esto ya hemos resuelto este primer ejercicio de cinemática del cuerpo rígido. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y dice así: en el mecanismo de 4 articulaciones que se muestra en la figura, A y B se encuentran fijos. Si el brazo AD gira con una velocidad angular omega A, demostrar que la velocidad angular omega B del brazo BC está dada por la expresión omega B igual a omega A por la razón de los segmentos AE entre BF, donde AE y BF son perpendiculares a DC. Y aquí tenemos una configuración de lo que está ocurriendo. El segmento AD es el que gira con velocidad angular omega A y el segmento BC es el que gira con velocidad angular omega B. Nos dice este ejercicio que las velocidades angulares están relacionadas por medio de esta expresión. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Pues nuevamente utilizando geometría. Para ello, pues vamos a dibujar el esquema que ya tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos el esquema con los puntos. Y recordemos que la barra AD posee movimiento de rotación, la barra BC también posee movimiento de rotación, esto debido a que el punto A y el punto B son puntos fijos. Por lo tanto, la velocidad del punto D es perpendicular a la barra y la velocidad del punto C es perpendicular a la barra también. Aquí pues podemos ver esas velocidades. A partir de esta dirección, nosotros podemos construir las líneas perpendiculares para encontrar el centro instantáneo de rotación de la barra DC o CD, ¿sí? Esta barra que tenemos aquí, que bueno, debido a que estas velocidades son perpendiculares, lo único que tenemos que hacer es prolongar la dirección de esta barra a través de una línea, prolongar la dirección de esta barra a través de otra línea recta y donde se corten vamos a tener el centro instantáneo de rotación. Vamos a hacerlo. Entonces aquí prolongamos la dirección de ambas barras, vemos que aquí se están cortando en este vértice al cual le llamamos G. Este va a ser el centro instantáneo de rotación para la barra DC. Muy bien, vamos a ver qué relaciones se cumplen aquí. La primera es que la velocidad en D, esta que tenemos aquí, es igual al segmento dirigido AD, que vendría siendo el radio, por la velocidad angular omega A, es decir, la velocidad angular de esta barra. De manera similar vamos a obtener lo mismo para BC. ¿Sí? En este caso, bueno, aquí lo que tenemos es que la velocidad en D, que bueno, de este mismo punto, es igual al segmento GD, en este caso el que va del punto G al punto D, por la velocidad angular omega, donde la velocidad angular omega es precisamente la velocidad angular de la barra DC. En otras palabras, hay dos maneras en que yo puedo construir la velocidad del punto D. Vamos ahora sí con el otro. Aquí tenemos que el segmento AD
por omega A, que vendría siendo la velocidad de D, pues tiene que ser igual a esta velocidad de D. Muy bien, yo las igualo. Este término, pues tiene que ser igual a este término. Ajá. Vean que aquí hay una relación entre ambas velocidades angulares, la velocidad angular de la barra AD y la velocidad angular de la barra DC. Muy bien. Por otro lado, la velocidad del punto C es igual a segmento dirigido BC, que viene siendo esta barra, por la velocidad angular que posee, que es omega B. Otra forma en que yo puedo calcular esta velocidad angular es precisamente tomando el movimiento a partir del centro instantáneo de rotación para la barra DC. Por lo tanto, aquí el radio sería GC, este segmento dirigido por omega. Como ambas son la velocidad del punto C, las puedo igualar, de tal modo que tengo que el segmento BC por omega B va a ser igual al segmento GC por omega. Vean que aquí esta ecuación, la primera que obtuvimos y la segunda que obtuvimos me van a servir bastante. Es decir, esta y esta, porque la primera está relacionando la velocidad angular omega A con la velocidad angular omega de esta barra, y la segunda me relaciona la velocidad angular de esta barra con la velocidad angular de la barra DC, de tal modo que hay que encontrar ahora una relación para poder conectar ambas ecuaciones. Para ello, pues vamos a trazar una perpendicular a la barra DC y que pase por el punto G, de la siguiente forma. Y aquí, pues claramente podemos ver que hay una intersección entre la barra y la línea. A este punto le vamos a llamar el punto H. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Pues para hacer la siguiente observación. Sí, vamos a darnos cuenta que aquí se está formando un ángulo al cual le voy a llamar alfa, y como es opuesto por el vértice a este que aparece aquí abajo, pues este también vale alfa, de tal modo que aquí yo tengo un triángulo rectángulo, el triángulo DHG, que tiene un ángulo alfa, y aquí tengo el triángulo DEA, que también tiene el ángulo alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que este triángulo, el DHG y el DEA, son triángulos semejantes. Por lo tanto, vamos a poder relacionar algunos de sus segmentos. Lo mismo pasa para estos que aparecen de este lado. Aquí tenemos el ángulo beta, y como es opuesto por el vértice, aquí vuelve a aparecer el ángulo beta, de tal modo que el triángulo CHG es equivalente o semejante al triángulo CFB. Con eso en mente, pues vamos a pasar a ver las relaciones que existen entre los segmentos que tenemos, pero para ello, pues vamos a separarlos. Entonces tenemos estos triángulos semejantes, los rotamos e identificamos cada uno de sus puntos, ¿sí? Vamos a ver qué relación existe. De las ecuaciones que obtuvimos en la lámina anterior, tenemos que el segmento AD por omega A era igual al segmento GD por omega. Ahora, a partir de estos triángulos semejantes, pues vamos a ver que si yo divido el segmento GD, es decir, lo que vendría siendo la hipotenusa entre el segmento AD, va a ser igual al segmento GH, este cateto, entre el segmento AE. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque de aquí puedo despejar lo que viene siendo el segmento GD en términos de los otros segmentos. Aquí el segmento GD va a ser el segmento AD por el segmento GH entre el segmento AE. Esta ecuación la puedo sustituir acá. Vamos a hacerlo.
Aquí ya hice la sustitución. Veamos que tengo el segmento AD por omega A igual al segmento AD por esta razón de segmentos. Aquí algo interesante ocurre. Este segmento se elimina con este segmento debido a que es el mismo. Por lo tanto, aquí ya encontré una relación entre omega A y omega. Recordemos que omega es la velocidad angular de la barra DC. Muy bien, aquí tenemos una ecuación que nos relaciona omega A y omega. Vamos a ver qué pasa con los otros dos triángulos que eran semejantes, es decir, estos que tenemos acá. Vamos a girarlos para identificar los segmentos que los componen. ¿Sí? Aquí tenemos todos los vértices de los triángulos ya identificados y ahora pues vamos a ver qué relación hay entre los segmentos. Partimos de esta ecuación que nos relacionaba omega B con omega y pues vamos a ver esta nueva relación. GC, la hipotenusa de este triángulo, entre la hipotenusa de este otro triángulo, entre BC, tiene que ser igual a GH, que es este cateto, entre BF. Aquí, si se dan cuenta, podemos despejar el segmento GC. Si lo despejamos, el segmento GC es igual al segmento BC por el segmento GH entre el segmento BF. Ahora podemos sustituir lo que equivale a este segmento en esta ecuación que ya teníamos. De tal modo que aquí tenemos el segmento BC por omega B es igual al segmento BC por la razón de segmentos y omega. Vean que aquí nuevamente podemos eliminar este segmento. Muy bien. De tal modo que aquí tengo una relación entre omega B y omega que involucra el segmento GH y el segmento BF. Ahora vamos a ver cómo relacionamos omega A directamente con omega B. Aquí tenemos una ecuación que relaciona omega A con omega, esta que relaciona omega B con omega. Podemos despejar omega simplemente multiplicando por el recíproco de los segmentos en ambas ecuaciones, de tal modo que aquí tengo omega en términos de omega A y omega en términos de omega B. Puedo igualar omega, ¿sí? Omega es igual a omega, por lo tanto, este término deberá ser igual a este término. Y aquí vean que el denominador es el segmento GH, por lo tanto, lo puedo eliminar. Al eliminarlo y despejar omega B en términos de omega A, vamos a llegar al resultado buscado, ¿sí? Es decir, omega A va a ser al segmento BF entre el segmento AE. Y aquí nada más poner que este es omega A. ¿Ok? Y con eso pues ya demostramos lo que nos estaba pidiendo el problema. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar al siguiente problema. En este caso, el ejercicio número 17. Dice así, una manivela OA de 20 centímetros de longitud gira uniformemente con una velocidad angular de 10 radianes por segundo y mueve la biela AB de 100 centímetros de longitud unida a la corredera B que se desplaza verticalmente. Calcular la velocidad de la corredera B y la velocidad angular de la biela en el instante en que éstas son mutuamente perpendiculares y forman con la horizontal ángulos de 45 grados como se indica en la figura. Bueno, pues ya tenemos aquí lo que viene siendo un esquema del mecanismo que vamos a analizar. Vamos a replicarlo. Ok, aquí tenemos el mecanismo. Esta es una manivela, por lo tanto, su velocidad, la velocidad del punto A, deberá ser perpendicular precisamente a ella.
Por otro lado, en el punto B es donde tenemos la corredera y esta pues solo se puede mover verticalmente. Vamos a dibujar las velocidades. ¿Sí? La velocidad del punto A lleva la dirección de la biela y la velocidad del punto B es vertical. Vamos a utilizar el centro instantáneo de rotación. Para ello, pues vamos a construir perpendiculares a ambas velocidades. Y bueno, aquí hemos construido estas dos líneas, ¿sí?, que se cortan en el punto C. El punto C, por lo tanto, va a ser el centro instantáneo de rotación de la biela. Por simple análisis vemos que este ángulo es de 45 grados, debido a que aquí hay 90 grados y aquí hay 45 grados. De aquí pues podemos sacar las siguientes conclusiones. Como aquí hay 45 grados, aquí hay 90, esto es un triángulo rectángulo, este lado debe medir 100 centímetros, y esto pues es simplemente la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide? 100 raíz de 2 centímetros. Ahora vamos a ver. ¿Cuánto vale la velocidad A? Hay varias formas de obtenerla. La primera es multiplicar los 20 centímetros por la velocidad angular de la manivela, pero esa velocidad angular es conocida. Aquí tengo 20 centímetros por la velocidad angular, que es de 10 radianes por segundo. ¿Cuánto vale entonces la velocidad de A? 200 centímetros por segundo. ¿Hay otra forma en que puedo determinar esta velocidad? Sí, a partir de el análisis desde el punto C. ¿Qué quiero decir con esto? Que la velocidad de A la puedo obtener como el radio que va del punto C al punto A por omega. Ese segmento tiene una longitud de 100 centímetros. De aquí nosotros podemos despejar omega, que viene siendo la velocidad angular de la biela, como la velocidad del punto A entre el radio. De tal modo que, bueno, la velocidad de A son 200 centímetros por segundo y el radio es de 100 centímetros. Al hacer la división, pues llegamos a la conclusión de que la velocidad angular de la biela es de 2 radianes por segundo. Muy bien, ya tenemos un resultado importante. Ahora vamos a hacer el siguiente cálculo. La velocidad de B, por lo tanto, va a ser igual al radio que va de C a B, en este caso 100 raíz de 2, por la velocidad angular de la biela, pero la velocidad angular de la biela vale 2, de tal modo que esta velocidad es 2 veces este radio. ¿Sí? Aquí hacemos la operación, sería 200 raíz de 2, que es equivalente a 283 centímetros por segundo. Y bueno, ya tenemos tanto la velocidad angular de la biela como la velocidad del punto B. Y con eso pues ya terminamos el tercer ejercicio de esta sesión. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice así: una escalera AB de 2.5 metros de longitud forma un ángulo con la pared vertical como se muestra en la figura. Si el extremo A se mueve hacia la derecha con una velocidad constante de 3 metros por segundo, determinar la magnitud de la velocidad y la aceleración angulares de la escalera cuando θ es igual a 30 grados. En otras palabras, el problema nos dice que este punto se mueve hacia la derecha a 3 metros por segundo, constante. Nos piden determinar la velocidad angular de esta barra y su aceleración angular cuando θ es igual a 30 grados. Para ello, bueno, pues vamos a replicar el esquema. Aquí tenemos A, el punto B. Veamos que estos puntos pues se mueven a lo largo de
este plano y la pared. Dibujamos las velocidades. Aquí tengo la velocidad del punto A, que es horizontal, y la velocidad del punto B, que es vertical y hacia abajo. El ángulo θ, ¿sí?, es el que forma la barra con la vertical. Y lo que vamos a hacer aquí es, a este cateto le vamos a llamar X, de tal modo que la derivada de X va a coincidir con la velocidad del punto A. Y la aceleración de X va a coincidir con la aceleración que tiene el punto A. ¿Ok? Vamos a escribir X en términos del ángulo θ. Debido a que se trata de un triángulo rectángulo, pues X es simplemente 2.5, que es la longitud de la barra, por el seno de θ. Si nosotros derivamos X con respecto al tiempo, vamos a tener que derivar 2.5 seno de θ con respecto al tiempo. Eso quiere decir que es 2.5 por la derivada del seno de θ respecto a θ, que es el coseno de θ, y luego utilizar regla de la cadena, derivar θ con respecto al tiempo. Pero, como les había comentado, esta derivada pues es precisamente la velocidad del punto A. De tal modo que la velocidad de A es igual a 2.5 por el coseno de θ, y esta derivada es la velocidad angular de la barra. De aquí hay que notar que yo puedo despejar la velocidad angular de la barra en términos de la velocidad del punto A y el coseno de θ. Vamos a sustituir. Esta velocidad vale 3 metros por segundo, constante, y aquí yo voy a calcular la velocidad angular precisamente cuando el ángulo θ valga 30 grados. Al hacer esta operación, llegamos al siguiente resultado, que la velocidad angular a la que está sometida esta barra es de 1.39 radianes por segundo. Ahora vamos a proceder a calcular la aceleración angular de la barra. Para ello, comenzamos con la siguiente ecuación que nos relaciona la velocidad angular con la velocidad del punto A. Si nosotros derivamos una vez, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo nos da la aceleración del punto A. Y aquí yo tengo un producto de funciones que dependen del tiempo, 2.5 coseno de θ por omega. Al derivarlo, me queda la derivada del coseno es menos seno, menos 2.5 seno de θ por omega, que ya teníamos, y luego por omega otra vez, que es la derivada de θ con respecto al tiempo, de tal modo que aquí me queda omega al cuadrado, más 2.5 coseno de θ por la derivada de omega con respecto al tiempo, la cual es alfa, la aceleración angular. Se dan cuenta que aquí ya apareció la cantidad que yo estoy buscando. Si nosotros despejamos alfa de aquí, veremos que alfa es igual a la aceleración que tiene el punto A más 2.5 por el seno de θ por la velocidad angular al cuadrado entre 2.5 por coseno de θ. Sustituyendo valores, como la velocidad del punto A es constante, su aceleración vale 0. Entonces aquí ponemos 0 más 2.5 por el seno de 30 grados por la velocidad angular que obtuvimos en el paso anterior al cuadrado y entre 2.5 por coseno de 30 grados. Al hacer las operaciones, pues concluimos que la aceleración angular a la que está sometida la barra es de 1.109 radianes por segundo al cuadrado. Muy bien, pues con eso terminamos este ejercicio. El que sigue es bastante similar, cambia un poco la geometría, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Vamos a leerlo. ¿Sí? Es el ejercicio número 19 y dice así: una escalera de 2.5 metros de longitud
se dispone como se muestra en la figura. Si el extremo A se desliza hacia la derecha con una velocidad constante de 3 metros por segundo, determinar la magnitud de la velocidad y la aceleración angulares de la escalera, en el instante en que los ángulos que forma con los planos son iguales. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro esquema. Aquí tenemos la barra, que si bien va deslizando de manera similar al caso anterior, no es exactamente el mismo problema, porque aunque el punto A se mueve a 3 metros por segundo hacia la derecha, el punto B ahora se desliza sobre un plano inclinado y no sobre una vertical. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Bueno, sabemos que aquí tenemos un ángulo de 135 grados. Hay que observar que aunque esta barra se mueva, este ángulo permanece fijo, debido a que es el ángulo entre el piso y el plano inclinado. Ese no cambia. Si nosotros hacemos el cálculo, veremos que este ángulo vale 22.5. Este de acá va a valer también 22.5, cuya suma es 45 grados. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque el problema me pide determinar tanto la velocidad y aceleración angulares cuando este ángulo sea igual a este. 22.5 más 22.5 es 45 y más 135, 180 grados. De tal modo que ya conocemos el valor que debe tener este ángulo, pues que va a ser el mismo valor a este ángulo. Por el momento, pues vamos a suponer que este es un ángulo variable θ y al final evaluamos este valor. Las velocidades tienen estas direcciones. Como el punto A se mueve horizontalmente, pues su velocidad es horizontal, dirigida hacia la derecha, y el punto B se mueve a lo largo del plano inclinado, por lo tanto su velocidad es paralela al plano inclinado y va hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer, al igual que en el problema anterior, pues vamos a darle nombre a esta distancia, ¿sí? Desde este punto hasta el punto A. Le vamos a llamar X nuevamente, de tal modo que la derivada de X con respecto al tiempo coincida con la velocidad de A. Vamos a ver qué relaciones podemos encontrar. Utilizando la ley de los senos, pues nos damos cuenta que 2.5, que es precisamente la longitud de la barra constante, si la comparamos con el seno de 135, deberá ser igual a X comparada con seno de θ. Esto lo sacamos por ley de los senos. De aquí despejamos X y vemos que X es 2.5 por el seno de θ entre el seno de 135 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar con respecto al tiempo. Vemos que aquí la única función que es variable es el seno de θ. Todo lo demás es constante. La derivada de X con respecto al tiempo es la velocidad del punto A. Y esto es igual a esta derivada. La derivada del seno es el coseno por la derivada de θ con respecto al tiempo, que es omega. Y aquí pues ya tenemos la velocidad. Sin embargo, no queremos la velocidad, queremos la velocidad angular. Hay que despejarla. Aquí tenemos la expresión que me dice que la velocidad angular de la barra va a ser igual a la velocidad del punto A por el seno de 135 grados por la secante de θ entre 2.5. Vamos a ver de dónde salió esto. El seno de 135 grados se está dividiendo, pasa multiplicando, como lo vemos aquí. 2.5 está multiplicando, pasa dividiendo, como lo vemos acá. Y el coseno que está multiplicando pasa dividiendo. Sin embargo, hay que recordar que 1 entre el coseno es precisamente la secante. Al evaluar los valores que tenemos aquí, es decir, 3 metros por segundo y la secante de 22.5 grados, obtenemos el siguiente valor, que es 0.918 radianes por segundo,
que es la velocidad angular de la barra. Lo único que nos falta obtener es la aceleración angular. Para ello, vamos a partir de esta expresión, es decir, la velocidad angular en función del ángulo, y vamos a derivarla con respecto al tiempo. Hay que recordar que esta velocidad es constante, por lo tanto, todo esto es constante. Lo único que hay que derivar es precisamente la secante de teta. La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es la aceleración angular. Esto es constante y la derivada de la secante de teta con respecto al tiempo es la secante de teta por la tangente de teta por la velocidad angular. ¿Sí? Esto utilizando regla de la cadena. Lo único que tenemos que hacer para resolver el problema es sustituir esta velocidad, que es de 3 metros por segundo, y el ángulo de 22.5 grados, además de la velocidad angular que ya obtuvimos en el paso anterior. Al hacer la sustitución, pues llegamos a la conclusión de que la aceleración angular de esta barra es de 0.35 radianes por segundo al cuadrado, y con eso terminamos el problema. Ya nada más nos falta un problema para terminar con la sesión de hoy. En este caso, el ejercicio número 20 dice así: una rueda de 0.5 metros de radio gira sin deslizarse sobre un plano inclinado. Calcule las magnitudes de las aceleraciones de los extremos de dos diámetros perpendiculares entre sí y dispuestos como se indica en la figura. Si en el instante examinado la velocidad del centro de la rueda es 1 metro por segundo y aumenta a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo aquí. Esta rueda viene descendiendo por este plano inclinado, de tal modo que en el momento que la estamos observando, su centro tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Sin embargo, esta velocidad no es constante. Nos está diciendo que aumenta a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. En otras palabras, hay una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado aquí. Ahora, nuestro objetivo va a ser calcular las aceleraciones en cada uno de los puntos que están marcados. Para ello, pues vamos a hacer el siguiente análisis geométrico. Ok, vamos a ver las ecuaciones que hay que utilizar. La primera, pues es que la velocidad es igual al radio por la velocidad angular. La aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular. Y la aceleración normal es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Los datos que tenemos son los siguientes. La velocidad del centro es 1 metro por segundo, la aceleración tangencial es de 3 metros por segundo y el radio de 0.5 metros. Si nosotros despejamos de aquí la velocidad angular, veremos que esta es a la velocidad entre el radio. Ahí tenemos la expresión. Si hacemos las cuentas, pues vemos que la velocidad angular de la rueda es de 2 radianes por segundo. Podemos hacer algo similar con la aceleración tangencial y la aceleración angular al despejarla. Sustituimos este valor, ¿sí? 3 metros por segundo al cuadrado entre el radio de 0.5 metros y llegamos a la conclusión de que la aceleración angular que posee la rueda es de 6 radianes por segundo al cuadrado. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con el primer punto. Bueno, aquí tenemos un esquema de la rueda. Vamos a dibujar la aceleración en el punto 1. ¿Sí? Este punto solo va a poseer aceleración normal.
¿Por qué solo va a poseer aceleración normal? Pues porque precisamente este punto está en contacto con el plano inclinado. Eso quiere decir que momentáneamente no tiene aceleración tangencial. La única aceleración que tiene es una aceleración normal. ¿Cuándo tendría aceleración tangencial? Pues cuando el disco desliza. Sin embargo, según el problema, el disco no está deslizando. Entonces, ahora sí, que sabemos que la aceleración tangencial vale 0 y la aceleración normal de la fórmula que teníamos, pues es simplemente el radio, que es 0.5 por la velocidad angular al cuadrado. Haciendo las cuentas, obtenemos que la aceleración normal del punto 1 es de 2. 2 metros por segundo al cuadrado. Y como es la única componente que tiene, pues la aceleración total es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya obtuvimos la aceleración del punto número 1. Vamos a hacer el análisis para el punto número 2. Bueno, aquí tenemos el esquema. Vamos a dibujar la aceleración. Ok, ahí tenemos la aceleración número 2 en el punto número 2. Y además vamos a dibujar la aceleración del centro del disco. Ahorita vamos a ver por qué lo requerimos. Entonces, ¿qué pasa en el punto número 2? Pues a diferencia del punto 1 que está en contacto con el plano, aquí sí vamos a tener las dos componentes, tanto aceleración tangencial como aceleración normal. Sin embargo, recordemos que la aceleración normal queda precisamente en la dirección de este radio, de tal modo que esa aceleración normal habrá que sumarle o restarle esta aceleración. Entonces comenzamos con la aceleración tangencial, que es perpendicular al radio y vale 0.5, que es el radio, por la aceleración angular, que es 6 radianes por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración tangencial vale 3. ¿Qué pasa con la aceleración normal? Pues como les había comentado, originalmente la aceleración normal es 0.5 por la velocidad angular al cuadrado. La tenemos aquí. Esta apunta hacia el centro de curvatura. Sin embargo, como este disco o esta rueda se está moviendo y se está acelerando en este sentido, hay que restarle esta aceleración. ¿Por qué restarle? Porque bueno, recordemos que la aceleración normal va hacia el centro de curvatura y esta va del centro hacia afuera. Por lo tanto, aquí tenemos una resta. Al hacer las cuentas, pues llegamos a la conclusión de que la aceleración normal vale menos 1. En otras palabras, al sumarla, la aceleración normal no queda hacia adentro, sino queda hacia afuera. ¿Cómo obtenemos la aceleración total? Pues es simplemente obtener el módulo de un vector que tiene componente 3 y componente 1. Al hacer las cuentas, pues llegamos al resultado de que la aceleración en el punto 2 es 3.16 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver qué pasa con el punto número 3, el que está hasta arriba. Bueno, pues vamos a dibujar la aceleración en el punto número 3. ¿Sí? Vean que esta nuevamente tiene dos componentes, una tangencial y una normal que va hacia el centro de curvatura. Aquí hay que tener cuidado porque la aceleración tangencial es horizontal y a esa hay que sumarle la aceleración que tiene el propio disco o la propia rueda. Entonces vamos a ver qué pasa en el punto 3. La aceleración tangencial es el radio por la aceleración angular más la aceleración que tiene la rueda, esta que tenemos acá.
Por lo tanto, la aceleración tangencial es de 6. ¿Qué pasa con la aceleración normal? Aquí la aceleración normal apunta hacia el centro de curvatura, de tal modo que es perpendicular a la aceleración que tiene el centro de la rueda. Por lo tanto, no se le suma nada. Es decir, es simplemente 0.5 por la velocidad angular al cuadrado. Hacemos las cuentas y llegamos a la conclusión de que la aceleración normal vale 2. ¿Cómo obtenemos la aceleración total que está experimentando este punto? Pues simplemente sacando el módulo del vector que tiene por componentes 6 y 2. Al hacerlo, nos da el siguiente resultado, que la aceleración total de este punto es 6.32 metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos esta aceleración. Ya nada más nos falta un punto. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, pues vamos a dibujar la aceleración que experimenta el punto número 4. Bueno, ahí la tenemos. ¿Qué podemos observar? Que tiene componente tangencial y tiene componente normal. Aquí lo que va a ocurrir es que la componente normal apunta hacia el centro de curvatura y esa aceleración que calculemos todavía hay que sumarle la aceleración que tiene el propio disco, el propio centro de la rueda. Entonces aquí tenemos el punto 4. La aceleración tangencial es 0.5 por la aceleración angular. Vean que aquí no hay que sumarle nada debido a que su dirección es perpendicular a la aceleración del centro del disco. Haciendo las cuentas, esto es igual a 3. ¿Y qué va a pasar con la aceleración normal? Originalmente era 0.5 por la velocidad angular al cuadrado, con este sentido hacia el centro de curvatura, más precisamente la aceleración que tiene el centro del disco. En este caso no se están restando porque ambas tienen el mismo sentido. Al hacer la cuenta, la aceleración normal vale 5. Y pues ya tenemos las dos componentes, la tangencial y la normal. ¿Cómo obtenemos la aceleración total? Pues simplemente obteniendo el módulo del vector que tiene componentes 3 y 5. Al hacerlo nos da este resultado. La aceleración que experimenta el punto número 4 vale 5.83 metros por segundo al cuadrado. Y bien, ya con esto terminamos el ejercicio número 20 de la serie. Y recordemos que estamos en el tema de cinemática del cuerpo rígido. Todavía quedan por ahí dos problemas, que sería el 21 y el 22. Sin embargo, esos problemas se quedan de tarea, que se pueden resolver de manera muy sencilla, como hemos resuelto estos problemas de acá, utilizando métodos geométricos. Por el momento, pues sería todo y nos vemos hasta la próxima sesión, que es el próximo lunes a la 1 de la tarde. Muy bien, pues hasta la próxima.